Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los chismes, las novedades y los secretos mejor guardados de nuestros actores y actrices turcos preferidos. Yo soy y estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo, un notición que está revolucionando el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de dos de las figuras más queridas, dos estrellas que han brillado con luz propia y que han conquistado nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues agárrense fuerte porque el titular es este: Can y Demet, adiós temporal al trabajo. Así es como lo oyen, una decisión que ha dejado a muchos boquiabiertos y que vamos a analizar a fondo para entender qué hay detrás. Pero antes de sumergirnos en este mar de información, no se olviden de darle like a este vídeo si son fans de Can y Demet, y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con todas las novedades del mundo turco, los chismes jugosos, las entrevistas exclusivas y todo lo que les encanta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, ya lo saben, a suscribirse. Bien, ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Can y Demet se tomarán un respiro de sus apretadas agendas laborales ha corrido como la pólvora en los medios y en las redes sociales. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Es un descanso merecido después de años de trabajo duro? ¿O hay algo más que no nos están contando? Empecemos por Can Yaman. Nuestro querido Can, desde que saltó a la fama con series como Erkenci-Kuş, no ha parado ni un segundo. Lo hemos visto protagonizando producciones de alto calibre, viajando por el mundo, aprendiendo idiomas, involucrándose en causas benéficas y hasta convirtiéndose en empresario. Un hombre imparable. Sin embargo, toda esa energía y dedicación tienen un precio. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman ha estado sintiendo el peso del trabajo constante. Las largas jornadas de rodaje, las exigentes rutinas de entrenamiento físico para sus papeles, las constantes apariciones públicas y la presión mediática han comenzado a pasarle factura. Necesita un respiro, un tiempo para recargar energías y reconectar consigo mismo. Se dice que Can planea pasar tiempo con su familia en Italia, disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y dedicarse a sus pasiones personales, como la escritura y el deporte. También se habla de que quiere involucrarse aún más en su fundación benéfica, Can Yaman for Children, para ayudar a niños necesitados. Es un hombre con un gran corazón, y necesita tiempo para nutrir esa parte de sí mismo. Pero profundicemos un poco más en la trayectoria de Can y cómo llegó a este punto. Desde Erkenci-Kuş, su agenda ha sido un torbellino. Después del éxito arrollador de la serie, que lo catapultó al estrellato internacional, las ofertas no pararon de llover. Can se embarcó en proyectos ambiciosos, no solo en Turquía, sino también en Italia, donde ha demostrado su versatilidad actoral y su dominio del idioma. Recordemos su papel en Viola come il mare, una serie italiana que le valió el reconocimiento del público europeo. Además de su trabajo en la actuación, Can ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia marca de perfumes y colaborando con diversas marcas de moda. Su imagen se ha convertido en un icono, y su presencia en eventos internacionales es constante. No olvidemos su compromiso con causas sociales. Su fundación, Can Yaman for Children, ha realizado importantes donaciones y proyectos para ayudar a niños desfavorecidos en Turquía y en otros países. Pero como decíamos, todo este éxito tiene un costo. Las jornadas de rodaje suelen ser extenuantes, a menudo superando las 12 horas diarias. Los actores deben memorizar guiones, ensayar escenas, someterse a sesiones de maquillaje y peluquería, y lidiar con el estrés de estar constantemente bajo la mirada pública. Además, Can, en particular, es conocido por su dedicación al entrenamiento físico. Para muchos de sus papeles, ha tenido que transformar su cuerpo, ganando masa muscular y siguiendo dietas estrictas. Esto requiere una gran disciplina y esfuerzo, que a la larga pueden afectar su salud. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. La talentosa y carismática Demet también ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas de Turquía, Demet ha demostrado su versatilidad y su talento en cada proyecto en el que ha participado. La vimos brillar en Erkenci-Kuş junto a Can, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. La serie Doğduğun Kaderindir fue un punto de inflexión en su carrera, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Pero al igual que Can, Demet también necesita un respiro.
El ritmo frenético de rodajes, las intensas campañas publicitarias, los eventos sociales y la constante exposición en las redes sociales han generado un gran desgaste emocional y físico. Según allegados a la actriz, Demet siente la necesidad de desconectar del mundo del espectáculo y centrarse en su bienestar personal. Se rumorea que planea tomar clases de pintura y escultura, dedicarse al yoga y la meditación, y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Además, después de su reciente matrimonio, Demet quiere dedicarle tiempo a su relación y construir un hogar sólido junto a su esposo. La carrera de Demet ha sido igualmente intensa. Después de Erkenci, Demet consolidó su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Su participación en Doğduğun Kaderindir demostró su capacidad para interpretar personajes dramáticos y complejos, alejándose de los roles más ligeros que había interpretado anteriormente. Esta serie le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una actriz versátil y talentosa. Además de su trabajo en televisión, Demet también ha participado en películas y series para plataformas de streaming. Su popularidad en las redes sociales es innegable, con millones de seguidores que la admiran por su belleza, su talento y su carisma. Demet es una figura muy activa en Instagram, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, interactúa con sus fans y promociona sus proyectos. Sin embargo, esta constante exposición en las redes sociales también tiene un lado negativo. Demet ha sido objeto de críticas y comentarios negativos, lo que puede ser muy difícil de manejar para cualquier persona. Además, la presión de mantener una imagen perfecta y estar siempre en línea, puede generar estrés y ansiedad. Pero aquí viene lo interesante. Si bien ambos actores han expresado la necesidad de un descanso personal, algunos medios y fans han especulado sobre la posibilidad de que esta decisión esté relacionada con otros factores. Algunos sugieren que podría haber problemas de salud, tanto físicos como emocionales, que requieren atención y cuidado. Otros, más osados, incluso han insinuado que podría haber tensiones en sus relaciones personales o profesionales que necesitan resolverse. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de ninguna de estas teorías. Lo que sí es cierto es que ambos actores han sido muy reservados con los detalles de su descanso, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Profundicemos un poco en estas especulaciones, aunque es importante recordar que son solo eso, especulaciones. Algunos fans han notado que Khan ha aparecido un poco más delgado y cansado en sus últimas apariciones públicas, lo que ha alimentado los rumores sobre posibles problemas de salud. Otros han señalado que Demet ha estado menos activa en las redes sociales de lo habitual, lo que podría indicar que necesita desconectar del mundo digital. En cuanto a las tensiones profesionales, algunos medios han insinuado que podría haber desacuerdos entre Khan y Demet sobre sus futuros proyectos. Recordemos que ambos son muy ambiciosos y tienen sus propias visiones sobre su carrera. También se ha especulado sobre posibles conflictos con sus representantes o con los productores de las series en las que han participado. Sin embargo, es importante ser cautelosos con estas especulaciones y no dar nada por sentado. Los actores tienen derecho a su privacidad, y es posible que simplemente necesiten un tiempo para descansar y recargar energías sin necesidad de que haya ningún drama detrás. Ahora vamos a hablar de la decisión final, tal como lo prometimos en el título del vídeo. La decisión final es que, independientemente de las razones subyacentes, tanto Khan como Demet han tomado una valiente decisión al priorizar su bienestar y su felicidad. En un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, es fácil dejarse llevar por la ambición y el deseo de éxito, olvidando la importancia de cuidarse a uno mismo. Khan y Demet han demostrado ser conscientes de sus límites y han tomado las riendas de su vida, priorizando su salud y su bienestar. Esta decisión es un ejemplo para todos nosotros, no solo para los actores y actrices, sino para cualquier persona que se sienta abrumada por el trabajo y las responsabilidades. Es importante recordar que el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Tomarse un tiempo para recargar energías, reconectar con uno mismo y disfrutar de las cosas que nos hacen felices es fundamental para mantener una buena salud física y mental. Además, esta pausa puede ser una oportunidad para que Khan y Demet exploren nuevos caminos, desarrollen nuevas habilidades y regresen al trabajo con una perspectiva renovada. A veces, alejarse del foco de atención y salir de la zona de confort puede ser la mejor manera de crecer como persona y como profesional. Pensemos en las posibilidades. Khan podría dedicarse a escribir su primera novela, profundizar en su conocimiento de la cocina italiana, o viajar por el mundo para conocer nuevas culturas.
Demet podría perfeccionar sus habilidades como pintora, aprender a tocar un instrumento musical, o involucrarse en proyectos de voluntariado. Esta pausa también podría ser una oportunidad para que ambos actores reflexionen sobre su carrera y decidan qué tipo de proyectos quieren realizar en el futuro. Tal vez quieran alejarse de las telenovelas y explorar otros géneros, como el cine o el teatro. O tal vez quieran crear sus propias productoras y tener más control sobre sus proyectos. ¿Y qué significa este adiós temporal para sus fans? Pues obviamente muchos se sentirán decepcionados por no poder ver a sus ídolos en la pantalla por un tiempo. Pero al mismo tiempo creo que la mayoría entenderá y apoyará su decisión. Los verdaderos fans quieren lo mejor para sus ídolos, y eso incluye su salud y su felicidad. Además, estoy segura de que este descanso solo hará que su regreso sea aún más esperado y emocionante. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos anteriores, revivir sus mejores momentos en la pantalla y seguir apoyándolos en sus proyectos personales. No olvidemos que Khan y Demet son mucho más que actores y actrices, son personas con sueños, aspiraciones y necesidades como todos nosotros. Podemos volver a ver Erkencikus y recordar la química innegable entre Khan y Demet. Podemos disfrutar de las actuaciones dramáticas de Demet en Dodu Kaderimdir y Ask Taktikleri. Podemos admirar la versatilidad de Khan en By Jane y Viola come il mare. Y sobre todo podemos seguir apoyándolos en sus proyectos personales, como la fundación de Khan y las iniciativas de Demet en favor de la igualdad de género y los derechos de los animales. Así que en resumen, Khan y Demet se toman un merecido descanso del trabajo. Khan busca reconectar con su familia, dedicarse a sus pasiones y seguir ayudando a los demás a través de su fundación. Demet necesita tiempo para su bienestar personal, para explorar nuevas aficiones y para construir un hogar feliz junto a su esposo. Una decisión valiente y necesaria que demuestra su madurez y su compromiso con su propia felicidad. Es importante recordar que la vida de un actor no es tan glamorosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, hay largas jornadas de trabajo, estrés, presión y sacrificios personales. Es comprensible que en un momento dado, necesiten un respiro para recargar energías y recuperar el equilibrio. La decisión de Khan y Demet es un recordatorio de que la salud mental y el bienestar personal son más importantes que el éxito profesional. Y es un ejemplo para todos nosotros, de que debemos priorizar nuestra propia felicidad y no tener miedo de tomar un descanso cuando lo necesitamos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la situación de Khan y Demet. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la decisión de Khan y Demet? ¿Creen que es un descanso merecido? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Quiero leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho amor para todos ustedes, los apasionados por las telenovelas turcas. Por eso los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares, y lo más importante, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo con todas las novedades, los chismes y los secretos del mundo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Les mando un abrazo gigante, lleno de buena energía y muchas ganas de seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, la salud mental es primordial.